Listo, muy bien, queridos alumnos. El día de hoy vamos a iniciar las clases de asistencia del adulto mayor y vamos a desarrollar el tema de la enfermedad del Alzheimer. Listo, como primer tema. Entonces, hablemos de la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un proceso neurodegenerativo multisistémico descubierto por Alois Alzheimer en 1906, además de la principal causa de demencia senil, ¿no? Que es del 60 al 70%. Entonces, decimos que la enfermedad del Alzheimer, lógicamente, es un proceso neurodegenerativo multisistémico. Como les digo, ¿no? Ha sido descubierto lógicamente por los Alzheimer en 1906. Lógicamente, el Alzheimer, el volumen del cerebro se reduce por la muerte de las células nerviosas. Como ustedes pueden ver en la imagen, las hendiduras y surcos se hacen más notorios y las células que subsisten pierden su capacidad de reaccionar a los estímulos nerviosos, ¿no? Como podemos ver ahí vemos un cerebro normal en la imagen y al lado derecho vamos a ver un cerebro con Alzheimer, ¿no? Es lo que podemos ver en la imagen. Muy bien, acá por ejemplo vamos a ver un Alzheimer, bueno, un cerebro sano en la imagen y un cerebro con Alzheimer avanzado. Entonces, la enfermedad del Alzheimer es el tercer problema de salud, lógicamente, detrás de los accidentes cardiovasculares y el cáncer. Lógicamente se ha convertido en el paradigma de investigación científica en los programas de neurociencias de muchos países desarrollados. La enfermedad del Alzheimer, lógicamente, esta devastadora enfermedad muestra una prevalencia del 3 al 10% en mayores de 65 años y supera al 25% después de los 85 años, lógicamente con una incidencia del 1 al 2% en la población general. Entonces, si hablamos de la enfermedad del Alzheimer, sabemos que es una enfermedad devastadora, ¿no? Y ahora sabemos que la prevalencia es del 3 al 10% en mayores de 65 años y supera el 25% después de los 85 años. ¿Listo? Ahora, si seguimos hablando de la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer o demencia degenerativa primaria destaca entre sus síntomas, lógicamente, trastornos de la memoria y otras áreas cognitivas, cambios conductuales, funcionales y de la personalidad. Muy bien. Entonces sabemos que lógicamente la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad degenerativa primaria y destaca entre sus síntomas, hemos dicho, trastornos de la memoria, otras áreas cognitivas, lógicamente cambios en la conducta y también en la personalidad. Ahora, si bien es un proceso degenerativo, también existen otras causas de demencia como las vasculares, lógicamente las infecciosas, las inmunológicas y metabólicas, y también vamos a hablar de las endocrinas, lógicamente con las cuales es preciso hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Para diferenciar realmente si es Alzheimer. Los factores de riesgo en la enfermedad del Alzheimer, bueno, es la edad, es el único bien conocido. La asociación entre la enfermedad de Alzheimer y envejecimiento es tan notoria que se ha llegado a plantear si aquella no es simplemente un envejecimiento prematuro o exagerado. Factores de riesgo, también, bueno, seguimos que es la incidencia familiar. Alrededor, lógicamente, de un 40% de los enfermos que sufren esta patología presentan una acusada incidencia familiar de demencia. ¿Listo? Otro, síndrome de Down y edad de los padres. Algunos estudios han descrito una mayor prevalencia de síndrome de Down en familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿Listo? Entonces también esto viene a ser un factor de riesgo. Muy bien, seguimos. Si hablamos de los factores de riesgo, también en la enfermedad de Alzheimer vamos a hablar del traumatismo craneal. En la encefalopatía de los boxeadores, si hablamos un traumatismo craneal repetido,
se han descrito lesiones semejantes a la degeneración neurofibrilar de la enfermedad de Alzheimer. Hablemos un poco de la fisiopatología. No se sabe lógicamente con exactitud la causa de la enfermedad de Alzheimer. Una aproximación fisiopatológica podría ser una mutación en el gen APP. Alguna alteración en la transcripción también lógicamente del RNA producirá un exceso de beta amiloide y el cual también se acumularía, ¿no? Para poder dar un diagnóstico. Lógicamente esto provocaría la aparición de la sustancia amiloide, la cual provocaría alteraciones tóxicas en la neurona. Entonces, hemos visto que también dentro de la fisiopatología dice que puede ser causada por alguna alteración en la transcripción de los RNA, produciría un exceso de beta amiloide en el cual se acumularía. Esto provocaría lógicamente la aparición de la sustancia amiloide, la cual va a provocar alteraciones tóxicas en las neuronas. Con la aparición de las anomalías en el citoesqueleto, con un exceso de producción de proteínas tau y anormalidades en la fosforilación, lo cual provocaría la muerte de las neuronas. Muy bien, vamos a hablar ahora del cuadro clínico. El paciente con enfermedad de Alzheimer lógicamente no se queja de sus limitaciones cognitivas, intenta minimizar sus incapacidades o disfrazarlas y tiende a compensar las deficiencias cognitivas por trucos como papelitos de notas. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden, bueno, lógicamente un enfermo de Alzheimer, lógicamente, o un adulto mayor que padece este tipo de enfermedad, lógicamente el paciente no se queja de sus limitaciones cognitivas, va a intentar minimizar sus incapacidades o disfrazarlas y tiende a compensar las deficiencias cognitivas por trucos, como les digo, no puede ser como papelitos de notas. Si hablamos del cuadro clínico, también desconcertando a los parientes que no perciben el inicio, los trastornos ni la extensión de la enfermedad. El enfermo presenta tendencia a sobrevalorarse como su compensación de sus deficiencias cognitivas y su estado de ánimo es indiferente con la habilidad y pobreza emocional notable, ¿no? Entonces, lógicamente, el enfermo presenta, como les digo, tendencia a sobrevalorarse como compensación de sus deficiencias cognitivas y su estado de ánimo es indiferente con la habilidad y pobreza emocional notable. Ahora, si seguimos con el cuadro clínico, pérdida de interés y de habilidades sociales, son frecuentes en las etapas tardías de la enfermedad de Alzheimer y hay deterioro del pensamiento también abstracto. Lógicamente, pérdida de la capacidad de juicio con un lenguaje vago, con circunloquios, alteraciones de la personalidad, la irritabilidad es característica. ¿Listo? Se vuelven bien irritables. Los adultos mayores, ¿no? Que sufren de Alzheimer. Bueno, en la fase terminal hay un confinamiento a la cama, incontinencia esfinteriana y muerte, ¿no? Si hablamos del tratamiento en la enfermedad de Alzheimer, preciso reconocer que hasta el momento no existe ningún tratamiento eficaz. Lógicamente los ensayos con agentes que incrementan el sistema colinérgico han demostrado moderados beneficios en algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer, pero no todos los pacientes responden a este tipo de tratamiento.
Bueno, la enfermedad de Alzheimer no es meramente el resultado de un déficit colinérgico. También fueron demostradas deficiencias de otros neurotransmisores, ¿sí? Entonces también acá se ven afectados otros neurotransmisores. Ahora, los hallazgos del déficit del sistema noradrenérgico han conducido a ensayos con combinaciones de drogas colinérgicas y noradrenérgicas. Lógicamente, los tratamientos sintomáticos han sido los más ayudadores. Pequeñas dosis también de antipsicóticos, ya sea solos o combinados con ansiolíticos. ¿Listo? Entonces, lógicamente, los tratamientos para los pacientes también se les ha dado, como les digo, pequeñas dosis de antipsicóticos y también se les ha ido combinando con ansiolíticos. Bueno, también pueden detener los trastornos de comportamiento, mejorar el cuidado personal y restaurar un ciclo de sueño vigilia normal. La depresión, además de enmascarar la enfermedad de Alzheimer, puede complicarla, ¿no? Lógicamente, ¿no? La depresión, si hablamos. Los fármacos antidemenciales específicos demuestran mejoría de la memoria o retardan su deterioro. Generalmente vamos a hablar de dos grupos, colinérgicos y los antagonistas del glutamato. Si hablamos de los colinérgicos, bueno, acá pueden ver, por ejemplo, uno de los colinérgicos, el donepezilo y la rivastigmina, ¿no? Lógicamente que son los medicamentos colinérgicos, ¿no? Algunos. Luego, antagonistas de glutamato, tenemos la famosa memantina, ¿no? Que generalmente el paciente, nombre comercial acatinol, ¿no? Y también viene en presentación de tabletas de 10 miligramos, ¿no? Lógicamente presenta inquietud motora, cansancio, cefalea y disminución del umbral convulsivo y no debe combinarse con amantadina, ¿sí? La memantina es lógicamente un medicamento que viene a estar dentro de lo que viene a ser a un antagonista de glutamato, bien o bastante utilizado para este tipo de pacientes. Muy bien. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, acá un pequeño repaso. Como ustedes pueden ver en esta zona, en esta imagen, el volumen del cerebro se reduce por la muerte, como les dije, de las células nerviosas, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen, también las hendiduras y surcos se hacen más notorios, ¿no? Y lógicamente las células subsisten y pierden su capacidad de reaccionar a los estímulos nerviosos, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver una imagen más clara de un cerebro sano y un cerebro ya con un Alzheimer avanzado, ¿no? Vemos ahí las hendiduras, ¿no? Ahí vamos a ver también el volumen del cerebro, ¿no? Cómo se ha ido deteriorando. ¿Listo? Entonces, lógicamente, como les digo, ¿no? Los síntomas que vamos a destacar de este tipo de enfermedad son trastornos de la memoria y otras áreas también cognitivas, ¿no? Lógicamente, cambios en la conducta funcionales y de la personalidad. A veces las personas con Alzheimer o los adultos mayores con Alzheimer se vuelven un poco agresivos, ¿no? Pero hay que comprender que es parte de esta enfermedad. Ellos lógicamente empiezan a olvidarse y lógicamente al comienzo ellos no reconocen su enfermedad, ¿no? Entonces se olvidan hasta si comieron o si desayunaron, ¿no? Todos se olvidan. Y nosotros lógicamente como enfermeros tenemos que brindar un buen cuidado a este tipo de pacientes y tenerles mucha paciencia, ¿listo? Porque lógicamente no es culpa de ellos, es parte de esta enfermedad, ¿no? Como podemos ver acá. Muy bien, listo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta de la enfermedad de Alzheimer, por favor, todas las dudas, todas las preguntas me las hacen llegar al WhatsApp
Ahí yo les responderé todas sus dudas y todas sus preguntas. ¿Listo? Muy bien. Cuídense mucho y ya nos estaremos viendo pronto. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito más, ¿listo? Un poquito más profundo de lo que es el Alzheimer para poder solucionar sus dudas. Bueno, como les decía anteriormente, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, es una enfermedad neurodegenerativa muy prevalente en el adulto mayor que condiciona su calidad de vida y la de su núcleo familiar. Es una enfermedad que va relacionada por el aumento del envejecimiento de la población y es progresiva y que en un principio sus síntomas pasan desapercibidos, por lo que es importante el screening temprano para retrasar su evolución. Lógicamente cabe destacar que en esta enfermedad no existe cura y finalmente la enfermedad progresa inevitablemente en todos los pacientes. Si hablamos, como les dije anteriormente, de los Alzheimer, identificó el primer caso de lo que se conoce hoy como la enfermedad del Alzheimer. En una mujer de 50 años de edad, a quien llamó Auguste, el investigador hizo seguimiento de su paciente hasta su muerte en 1906, momento en que por primera vez reportó el caso públicamente. Historia. Uno de los primeros síntomas de esta mujer de 51 años fue un fuerte sentimiento de celos hacia su marido. Pronto mostró progresivos fallos de memoria, no podía encontrar el camino a casa, arrastraba objetos sin sentido, se escondía a veces o pensaba que otras personas querían matarla, de forma que empezaba a gritar. Durante su internamiento, sus gestos mostraban una completa impotencia y estaba desorientada en tiempo y espacio. De cuando en cuando decía que no entendía nada, que se sentía confusa y totalmente perdida. A veces consideraba la llegada del médico como la visita de un oficial y pedía perdón por no haber acabado su trabajo. Mientras que otras veces comenzaba a gritar por temor a que el médico quisiera operarla. En ocasiones le despedía completamente indignada. Y lógicamente lloraba y lógicamente le indicaba su temor, ¿no? A que el médico quisiera herir su honor. De vez en cuando estaba completamente delirante, arrastrando las mantas de un lado a otro, llamando a su esposo y a su hija, y con aspecto de tener alucinaciones auditivas. Con frecuencia gritaba durante horas y con una voz horrible. Lógicamente la regresión mental avanzó gradualmente. Tras 4 años y medio de enfermedad, la paciente falleció. Al final estaba completamente apática y confinada a la cama donde adoptaba una posición fetal. Si hablamos del Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta con deterioro cognitivo y trastornos conductuales, caracterizada por la pérdida de memoria inmediata debido a la muerte neuronal y atrofia cerebral. Demencias versus Alzheimer. Si hablamos de la demencia, lógicamente es síndrome clínico por un deterioro cognitivo adquirido que determina la disminución de la capacidad intelectual que interfiere en el funcionamiento social, funcional y calidad de vida del individuo. Muchas patologías pueden causar demencia y algunas de ellas pueden ser reversibles. Si hablamos un poquito de acá, ¿no? Enfermedad del Alzheimer, demencia vascular y demencia secundaria de enfermedad de Parkinson. La edad, más de 65 años, podemos ver en la enfermedad de Alzheimer. En la demencia vascular, más de 65 años y la demencia secundaria en enfermedad de Parkinson, 50 a 60 años. Sexo, mujeres, varones, varones. Forma de presentación insidiosa, vemos en Alzheimer, demencia vascular súbita y demencia secundaria insidiosa. Curva evolutiva lentamente progresiva, escalonada, progresiva. Datos clínicos, fallas tempranas de memoria y otras funciones corticales, deterioro intelectual relacionado con signos de focalización y afecta lógicamente al 10 al 20% afecta al 10 y al 20% de los pacientes con Parkinson.
Etiología: idiopático, déficit de aceicolina, acumulación de amiloide, mutaciones de los genes, trastornos metabólicos. Patogenia: desconocida, sobreproducción o disminución de aclaramiento de péptidos amiloide beta, péptidos amiloides oligómeros y proteína tau. Bueno, acá vamos a ver. Si hablamos de la epidemiología, el mal de Alzheimer es la forma más común de demencia, explicando hasta el 70% de los casos, y constituye la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos. A nivel mundial se estima que 47 millones de personas están afectadas por la demencia. La incidencia global de demencia en Europa es de 6,9 por 1000 hombres y del 13,1 por 1000 mujeres. La incidencia de demencia en las personas de edad de 30 a 65 años fue de aproximadamente 54. Varios estudios han informado que la prevalencia de la demencia puede estar disminuyendo con el tiempo en los países de altos ingresos. Pacientes con un pariente de primer grado con demencia tienen un riesgo aumentado de 10 a 30% de desarrollar la enfermedad. Factores de riesgo: depresión, menopausia, hipercolesterolemia, hiperhomocisteinemia, deficiencia de B2 y folatos, obesidad, tabaquismo, bajo nivel de educación cognitivo, ¿no? Ahora, lógicamente, si vemos los factores de riesgo: menarquía, hormonas sexuales, presión arterial normal, colesterolemia normal, homocisteínemia normal, niveles de B12 y folatos normales, coeficiente intelectual normal A elevado, ¿no? Entonces, acá vamos a ver los factores de riesgo del Alzheimer, ¿no? Otras manifestaciones: existen formas raras hereditarias de que habitualmente están presentes antes de los 65 años de edad y con frecuencias en la quinta década o anteriores. Presentan un patrón de herencia autosómica dominante relacionado con mutaciones en los genes que alteran amiloide beta y la producción de proteínas en el metabolismo, incluyendo la proteína precursora de amiloide, presenilina 1 y la presenilina 2. Los pacientes también con síndrome de Down, como les dije anteriormente, tienen una dosis adicional del gen APP debido a la trisomía del cromosoma 21. Signos y síntomas. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad característica de la avanzada edad. Es excepcional lógicamente, para la enfermedad de Alzheimer se produzca antes de los 60 años, es algo excepcional. Deterioro de la memoria es el síntoma inicial más común de la demencia de Alzheimer. La disfunción ejecutiva y deterioro visoespacial menudo están presentes tempranamente. Los déficits en el lenguaje y alteraciones del comportamiento a menudo se manifiestan más tarde en el curso de la enfermedad. Bueno, si hablamos del deterioro de la memoria, el patrón de deterioro de la memoria, lógicamente, en AD es distintivo. Alteración en la memoria de los acontecimientos que ocurren en un momento y lugar determinado. El déficit de memoria a principios, lógicamente, se describe más precisamente como la amnesia anterrógrada episódica a largo plazo. ¿Listo? Los déficits de memoria se desarrollan de forma insidiosa y progresan lentamente con el tiempo, evolucionando para incluir los déficits de la memoria semántica y la memoria inmediata. Alteración de la capacidad de recordar objetos con indicaciones selectivas, y bueno, también la falta de visión puede hacer que los pacientes lógicamente niegan o subreportan sus síntomas. Si hablamos de la alteración de la función ejecutiva,
En las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, el deterioro en la función ejecutiva puede variar de sutil a prominentes. La pérdida de visión aumenta con el tiempo, junto con la gravedad general de la enfermedad, y la multitaria es a menudo comprometida. En particular, a medida que progresa la enfermedad, la incapacidad para completar sus tareas suele surgir. Bueno, también el paciente va a presentar alteración en la conducta. Son frecuentes sobre todo en el curso medio y tardío de la enfermedad, incluyendo la apatía, la separación social y la irritabilidad. La apatía puede ser difícil de distinguir de la depresión. El tratamiento empírico es la presunta depresión, es una decisión de gestión razonable, y la aparición de trastornos de comportamiento, incluyendo agitación, agresión y la psicosis, son las manifestaciones más complicadas. Bueno, otros síntomas: apraxia, disfunción olfatoria, trastornos del sueño, convulsiones, signos motores. Pocos frecuentes: afasia progresiva, primaria y dispraxia. Diagnóstico: una evaluación clínica detallada proporciona una precisión de diagnóstico razonable para la enfermedad de Alzheimer en la mayoría de pacientes. Un examen neurológico cognitivo y general detallado es de suma importancia, ¿no? Lógicamente. Muy bien. El tratamiento médico, rehabilitación cognitiva, programas de ejercicios, terapia ocupacional, abandonar el consumo de alcohol, controlar morbilidades para evitar, lógicamente, ACV y infarto agudo de miocardio, ¿no? Bueno, lógicamente el diagnóstico puede ser difícil en las etapas iniciales, por lo que sensibilizar y educar tanto al personal de salud como a la población en general es de vital importancia. La educación es la base para lograr un diagnóstico más precoz y un mejor manejo de la enfermedad. ¿Listo? Eso fue todo en cuanto a lo que es Alzheimer. Si tuvieran, como les digo, alguna duda, alguna pregunta, por favor me lo hacen llegar, ¿no? Listo, si tuvieran, como les digo, alguna duda o alguna pregunta, me lo hacen llegar por favor al WhatsApp. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me lo hacen llegar al WhatsApp. Ahí yo les voy a responder todas sus dudas y todas sus preguntas. ¿Listo? Que tengan lindo día, cuídense mucho. Saludos a todos.